Let's turn out the light. The time has come. Where are we? Look. Look and wonder. I shall awaken memories of terror and triumph, of love and crime and death. Your spirit that has wandered through so many forms and so many ages. Thou shalt rise again. Superstition of yesterday and become the reality of today. Think of it, waiting for a new life to come. I shall come back very soon now. What terrible power! The nations of the world will run squealing in terror. To a new world of gods and monsters. La novia de Frankenstein empezaba con un prólogo en el que narraba el origen literario de las historias. En 1816, en Suiza, Lord Byron, Percy Shelley y su prometida Mary se retaban a escribir dos historias de terror. El resultado fueron dos historias universales. El Frankenstein de Mary se hizo una obra de teatro, mientras que el vampiro de Byron pasó por varias manos hasta que Bram Stoker le dio los toques finales y creó Drácula. Un Drácula que fue inmortalizado en el cine por Bela Lugosi, un actor de origen rumano. Mientras que Frankenstein, un inglés que también sería la momia, Boris Karloff sería quien lo interpretaría. Con esto les doy las gracias por quedarse y también saludo a Gorguito que ya está acá con nosotros. Bueno, primer especial que nos mandamos, a ver si cumplimos la meta. Sí, abrimos octubre, queremos abrir octubre, que es el mes de Halloween, teniendo nuestro comienzo y escalada de cine de terror, pues, weón, y de historias de terror en general. Con esta sección que es como te dije, la presentación del colegio, pero con más chucha. Bueno, nos preparamos similar a las presentaciones de cuarto medio. Tengo el torpedo acá listo. No hay de otra, pues, sí, un mes de aquello, o sea, un día donde murió Kino. O sea, Sí, pues la fecha icónica, el 31 de cuando se celebra el asedio a la Meca, pues. También, pero Y la muerte, el final de las primeras dinastías coreanas, una wea así. una wea así, pero nos dejó Kino. Imposible reemplazar lo que es y lo que fue para la literatura latinoamericana. Kino, un humor bien pulsante y que está correcto, pues bueno, a ratos se adelantaba harto a la época. Pero bueno, ahí pasa también demandaron a la nueva película de Sherlock Holmes. Sí, Henry Cavill lo demandaron. Henry Cavill lo demandaron por rico. No hay otra opción de demanda. Pero lo que bueno, venimos, pues, sí, pues el especial, pues. a lo que venimos al especial. Dejamos de dar vuelta y al especial. Tengo que partir consultándote cuál es tu película de terror favorita. ¿De las que vimos o en general, en blanco y negro? No, en general. Puta, de terror favorita en general, ahí me cagaste. Yo tendría que decir el spoiler, el último, Alien tal vez, puede ser. La de Ridley Scott. Siempre estoy entre Ridley Scott y James Cameron. Pero la de Cameron es más de acción. De repente me gusta, sí, eso es innegable, sí. En ese caso tenía que ser la primera. Y Ya. la otra que me gusta mucho es Christine, de John Carpenter. No, John Carpenter es... Sí, John Carpenter, sí, Sí. que es una adaptación de un libro de Stephen King, del auto asesino. Me encanta esa película, es muy tonta, pero me encanta. No, yo tengo que decir que me quedo con Frankenstein. De hecho, tengo un cuadro de Frankenstein en mi pieza. 34, 94... No, Boris Karloff, pues papá. El Boris Dios. Karloff. Lo tengo ahí, en la muralla de mi pieza.
Ya, bueno, entonces, ¿con cuál partimos comentando? Hablemos un poco de lo que es, pues, de lo que fue el terror en esos años, entendiendo también que lo que era el estudio que las producía, que era Universal. Universal, sí, exactamente. Universal en esos años era un estudio absolutamente clase B que hacía cine rural. De bajo presupuesto, esa era la gracia de Sí. las películas de terror, pues. No necesitabas mucho para poder hacerlas. Que vivía constantemente en crisis y la solución a sus crisis fue apostar por los mitos y las historias que venían de Europa. Exacto. En Pero bueno, y la Universal es lo que compone lo que son los monstruos clásicos, porque está Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, el monstruo del pantano, el hombre invisible, es lo que se conocen ahora como los monstruos clásicos, pero además como los monstruos de Universal. También, pues, y antes también estaba el hombre que ríe, el jorobado de Notre Dame. Y ojo que fueron como los primeros universos cinematográficos, porque aquí Se tenéis podría decir. los primeros crossovers, pues Frankenstein contra el hombre lobo. Sí, justamente. Pero partamos medio por orden cronológico. La primera gran película de terror que costó hacerla, porque el dueño original de Universal no la quería hacer, hasta que se dio la dirección a su hijo de 21 años, era Drácula, po. Un Drácula que quería... el estudio buscaba que fuera interpretado por Lon Chaney, creo que se llamaba el actor, que el actor del jorobado de Notre Dame Y el fantasma de la ópera. y el fantasma de la ópera, que el padre del actor que después haría el hombre lobo. Porque Claro, era el grande de las películas de terror hasta el momento, de las películas mudas. justamente. Y que el estudio, cuando pidió y consiguió los derechos de Drácula, mandó una carta expresamente diciendo que no quería a Bela Lugosi. Que el actor era Lon Chaney, que murió de cáncer al pulmón y por eso no hizo la película. Y tuvieron que ir a buscar a Lugosi que lo interpretara en el teatro, si no me equivoco. Justamente que la obra la rompía en Estados Unidos en esa época. Y así para hacer la analogía con los tiempos modernos, esta película de Drácula sería lo que fue Iron Man para las películas de superhéroes. Sí, Fue el justamente. que hizo el boom. Sí, pues, o sea, el cine del terror ya venía de antes. Venía Venía- con una influencia muy fuerte de Alemania. Sobre todo con el mito de Nosferatu. El actor Nosferatu, sí. vampiro. Que después salió una película de terror sobre el rodaje de la película. Yo Nosferatu la vi en un teatro acá en Quilpué. Ya. Y buena película. Estaban interpretando Bueno. habían un grupo de músicos haciendo la música en vivo de la Sí, película. yo una vez fui al festival de cine de Viña, cuando se hacía el festival de cine de Viña. Ya que, como anécdota, fui a cubrirlo y a concursar en un premio de cortometrajes que salí segundo, ordinariamente. Bueno, Y me gané un curso de edición en la Universidad del Mar, que después quebraría porque se la robaron entera. Pero en ese año pasaron de apertura la película más antigua que quedaba en la historia, que creo que eran Los Amantes de Suiza, algo así se llama esa película, y vino un alemán a tocar que era el hijo del compositor de la música original de la película. se trajeron como una momia de verdad, una wea así. No, no, si el gallo no era tan viejo el músico, si el papá sí, pues, weón, si la película era como 1009 y algo, pero está. Y puta, eran buenas experiencias, que el cine con sonido le costó replicar en esa época hasta que llegó Drácula. Exactamente, si fue toda una transición, pues estas fueron las películas de terror que fueron como la bandera del cine con sonido. Puta, pero pasando a los detalles, ¿no quería hacer como una sinopsis de lo que era Drácula o asumimos que el mito ya todo el mundo lo conoce? No que tenés que vivir bajo una wea si no conoces Drácula, pero si queréis contar la premisa sin spoiler, sería opulento. Drácula, la versión del libro, básicamente cuenta la historia de el conde Drácula, un vampiro que viaja de Transilvania porque se encapricha con Mina Harker, la prometida de un corredor de propiedades. Y ahí empieza la historia de todo el acoso que hace Drácula para llegar a Mina, cómo trata de convertirla en vampiro para hacerla su novia, y aquí aparece la figura del Dr. Van Helsing, que a lo mejor lo ubiquen de la película de Hugh Jackman.
Sí, se confronta a Drácula y llega finalmente al final de la estaca en el pecho de Drácula. Mira, O sea, era la premisa, pero te tiraste todo. me tiré de toda la sinopsis, o sea, Sí. la película es del año de la corneta. Sí, la verdad es que Es que- incluso hay una serie que no es muy antigua, que fue hace como un año o dos. Que encuentro que está importante, me gusta porque es lo que te define el mito del vampiro para adelante. Porque si tú miráis en todo lo que es los medios populares, tenéis todos los vampiros están muy influenciados por el Drácula de Bela Lugosi. Los vampiros de Castlevania, por ejemplo, tienen mucho este aire de elegancia que tenía el conde Drácula de Bela Lugosi comparado con el mismo Drácula del libro, que era un poco más Hay rústico. justo eso que tú decís, hay un documental donde sale Ray Bradbury. Ray Bradbury, un escritor de ciencia ficción sumamente importante. De Fahrenheit 1000... Siempre se me olvida, 1004... el número. Tengo por ahí Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Y Fahrenheit 451, ese es el libro. Ya, y el gallo dice que la importancia de Bela Lugosi está plasmada en que cada vez que un niño imita a un vampiro intenta imitar a Bela Lugosi. Po. Es así de Sí, simple. Es cosa de ver las parodias, o sea... se me fue la idea, pero... por ejemplo, lo podéis ver hasta... Mencioné el Castlevania, tenía el vampiro inspirado en un rasgo muy claro de Lugosi. Tenía los de los cómics, el enemigo de Spider-Man, Morbius, dentro de Blade. En otro universo, en el universo de Warhammer, existen los condes vampiros, que son derechamente puro Bela Lugosi en esteroides. Y en general, como digo, es lo que te marca lo que va a ser la imagen del vampiro de aquí en adelante. Sí, una weá increíble. Y no solo eso, la película te marca estas más cosas. Que, Que el vampiro sea débil con la luz del sol es una weá que partió en la película de Universal. claro, y el vampiro es la figura, entonces este vampiro como elegante, poderoso, que te controla con la vista, ¿cachai? Ese es el legado de esta película. Es un vampiro que te seduce. Claro, comparado con el del Nosferatu, que Nosferatu era un monstruo horrible. Sí, porque en Nosferatu tuvieron temas de demanda por parte de la viuda. Entonces, es Lugosi el que pone como este sexapil al mito del vampiro. Sí, Que después se descarría terriblemente por el 2000, pero parte acá. los vampiros brillantes, ya caché. me costó. Es que es complicado. Primero, hablando del mismo Drácula, era un terror diferente al de la época al de ahora. Ah, no, sí, absolutamente. O sea, lo que generaba terror en esos años era muy diferente a lo que nos genera terror ahora. Bueno, o sea, tú veis Drácula ahora y no te da miedo. No, de hecho, yo le tengo respeto a Bela Lugosi, no le niego, pero hubo unas partes en las que yo me reí viendo la película. Sí, De repente cuando ponía esta cara, así como, "Oh, te controlo con la mirada", ponía unas caras muy divertidas. sí, es que... Puta. Pero yo el terror que yo entiendo de esta época de los años 30 es como el terror a lo que está dentro de la sociedad pero no lo podéis ver. Que después cambia con las guerras mundiales. Es que, o sea, no, con la es segunda. que son películas que están entre medio de las guerras mundiales y explican los contextos también, pues, bueno. Porque el cine post Primera Guerra Mundial aparecían muchos personajes tullidos, pues, weón. Sí, la película Freaks, por ejemplo. Sí, y es porque post Primera Guerra Mundial, que fue una guerra horrorosa, weón, que hay poco registro cinematográfico, Sí. llegaron muchas personas mutiladas, pues, weón, y hay muchos avances médicos en relación a eso. Y mucha parte de la población se acostumbró a ver personas mutiladas, entonces el cine también lo adaptó y lo llevó a cierto grado de normalidad. Lo posterior a eso es que te asusta después de que el villano fuera un huevón tuyo. Y tú cachai que después cuando empieza ya la Segunda Guerra Mundial hay como un ban a este tipo de películas porque tienen miedo de que inflijan un daño a la moral de la población. Sí, porque tenía mucho contenido blasfemo. Derechamente habían boicot a este tipo de películas. Tribunales de censura que en esos tiempos estaban en Estados Unidos, que, que nosotros tenemos hasta no tanto tiempo acá. Le hicieron a esta guerra y censuraban esto porque había mucho contenido blasfemo.
Sí, de hecho aquí tengo entre mis apuntes que en el 1934 aparece lo que se llama el Código de Producción de Hollywood, o el Código Hays, que es ¿Ya? el que promovió este código, que fue el que designó cuánta ropa, con cuánta ropa podían salir las mujeres, y entre las reglas que estableció para las películas de monstruos fue que el monstruo siempre tenía que morir al final de la película. Chivo, en la que yo sé la película que tuvo muchos problemas con el tema de censura fue Frankenstein. Sí, de hecho, Frankenstein, pasamos ya a Frankenstein o algún sí, comentario más con Drácula. vamos mezclándonos, vamos, sí. ¿O una? Sí, como siempre hacemos todo. Frankenstein, la premisa básicamente es un doctor que quiere jugar a ser Dios y crear vida a partir de cadáveres frescos. Sí, de hecho, uno de los títulos originales del libro de Mary Shelley, la autora de la historia original de Frankenstein, Sí. era el moderno Prometeo. Justamente que es el mito de Prometeo, sí, sí, eso es, po. Sí, Que después hablando de Ridley Scott también lo harían Aliens con la película Prometeo. sí, teaser ahí el final del especial. Eh, Frankenstein yo la encuentro que es probablemente la más inteligente de todas estas películas. Yo creo que sí, y ¿Cuál? es una película que sabe pegarle muy bien a los iconos cristianos, iconos de imágenes cristianas, po, weón. No, Aparecen varias cruces, este mito de jugar a ser Dios, cuando básicamente el monstruo prácticamente casi lo crucifican medio amarrado, weón. no, y aparte de que hubo toda la controversia que te digo del código de producción, eh, hay una escena que es hay dos escenas por mi gusto que son icónicas en Frankenstein. Una que es cuando se crea el monstruo y la otra es cuando se encuentra con la niñita en un lago. Sí, que el encontrón con la niña desencadena las acciones finales. Y empiezan a jugar con las flores y al final Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, como se le conoce, por error, sin maldad ninguna, termina ahogando a la niña. Esa escena se cortó originalmente y no la pudieron añadir como hasta los 80. Que era el monstruo sin nombre. De hecho, Cl- en la película te sale como el monstruo sin nombre. Y lo que me gusta a mí, lo que yo encuentro que hace a Frankenstein como la inteligente de estas películas, es el hecho de que habla de de que los monstruos no nacen, los monstruos se hacen. O sea, es que Y nosotros somos los monstruos. yo la figura de Frankenstein veo como todo este científico, este hombre que se cree por fuera de todo, este ingeniero científico y social, puede que esté sobreleyendo, pero así lo veo, que crea este monstruo y después no se hace responsable. O No, no se pues hace responsable hasta que ya pierde control de su monstruo. es que es algo que toca harto Ridley Scott en el cine. Es que bueno, estamos mezclando harto, pero Ridley Scott plantea en varios conflictos filosóficos de sus películas como en Blade Runner que qué pasa que cuando tú creas vida, esta vida también tiene cierta independencia, pues, weón. Claro, y ahí podemos ver como esta película del 34 llega e influye hasta el día de hoy en lo que es el cine de monstruos. Sí, pues, mucho. El monstruo creado, eso viene de Frank. De hecho, también viene la imagen de el monstruo simpatético, este monstruo inocente, que es la parte de la escena de la niña. Y Frankenstein se acerca a jugar con la niña, no tiene absolutamente ninguna mala intención, pero donde nadie le enseñó el bien y el mal, este monstruo ahoga a la niña. Y eso de hecho es algo que no viene del libro, no sé si tú lo leíste. No, tengo que armarme mi biblioteca, pero no lo he leído. Ya, en el libro de Frankenstein, el doctor Frankenstein, Víctor Frankenstein, una vez que crea el monstruo lo deja suelto, se le escapa. Y te dicen que el monstruo se pierde sin saber quién es, porque el monstruo puede hablar en la película. Y te No, cuenta que vivió en la primera película no habla. claro, en la primera película no habla y vivió durante meses en el sótano de una familia, viendo a esta familia, aprendiendo a hablar de ellos. O sea, esa parte de que el monstruo buscaba su lugar en la sociedad era uno de los temas del libro original, que para mi gusto se vio reflejado en esa escena de la niña, esta escena de tratar de aprender. Sí, pues, hay una historia con el tema del monstruo, porque el Frankenstein original iba a ser Bela Lugosi. Y lo fue después. Claro, pero ya mucho después. Po. Todos esperaban que Bela Lugosi aceptara el papel, pero Bela Lugosi termina diciendo que no. Les da la negativa y tuvo cierto grado de razón
en dar la negativa. Aunque no lo parezca. Porque el guión que le muestran a él y el que él lee fue diferente al guión que hace Karloff al final. Porque el guión original, el monstruo tenía diálogos. Pero en el corte final prefirieron solo dejarlo con ruidos. Que en la segunda película, que es La novia Frankenstein, ahí sí hablaría el monstruo. Karloff estaba en contra de que esto ocurriera, pero al final, por suerte, prefirieron que tuviera diálogo y la verdad fue un acierto que el monstruo hablara, porque te mostraba esta inocencia, pues, sobre todo en las partes donde aprende a comer pan y tomar vino con este weón ciego. Que es una, si no me equivoco, eso también viene, puedo estar equivocado acá, pero eso viene del libro también. Sí, es más cercana al libro la segunda, entre comillas. El que monstruo busca contacto humano, busca aprender cuál es su lugar y descubre al final que no lo tiene. De hecho, esa escena que yo comentaba, cuando vive en el sótano de la familia, tiene un desenlace muy triste. Cuando el monstruo trata de acercarse a la familia, lo único que ven es un monstruo. Justamente. Y ahí la criatura, el monstruo de Frankenstein, pierde por completo la esperanza de algún día ser un ser humano. No, es un feo culiado, pues. ya que trajiste el tema de la novia de Frankenstein, ese también tiene algo que viene del libro, porque hay un momento de la historia, pasan años desde que el doctor Frankenstein crea al monstruo. El monstruo cuando vuelve le pide, quiero que me hagáis una pareja, y hazme eso y yo me voy a ir o los mato a todos. Y ese es como el tema de la novia de Frankenstein, ¿cachai? Que la novia la crean ahí y la novia escapa del monstruo. Sí, pues la novia le tiene. En la película la novia le tiene miedo. Pues, cuando Frankenstein la toca, el weón. La novia empieza a gritar, pues weón, que me está tocando este funado culiao. Y de hecho, no sé si cacháis la película del 94 de Frankenstein. No. Ya, fue una que se hizo con la intención de que fuera más similar al libro. Y en general, yo que me lo leí, encuentro que lo sigue mucho, salvo por una escena, porque en el libro jamás, el Víctor Frankenstein jamás hace a la novia, jamás hace la versión femenina del monstruo. No. Pero en la película sí lo logra. Está la novia de Frankenstein, la interpreta la esposa de Tim Burton. De hecho, en la película antigua la novia tampoco la hace Frankenstein, la hace otro doctor. Claro. Sí, la hace Frankenstein la película nueva. Y el tema es que la nueva novia ve a Frankenstein y elige inmolarse, morir inflamada. Y eso es la única parte de esa película moderna que sacaron de las antiguas, que viene inspirado por la novia de Frankenstein. Y después explota el castillo en la novia de Frankenstein. Sí, y después de hecho le da paso a lo que Frankenstein conoce al hombre lobo. Sí, porque ese es un guiño a The Magician, que es una película alemana, que también trata lo mismo, de un científico que juega a ser Dios. Y hablamos de Frankenstein, la novia de Frankenstein, referencia a los libros. Déjame revisar la lista. ¿Qué va a tener? Después viene La Momia, po. La Momia, no sé si... Hay un dato que yo encuentro interesante que quería dar antes que cambiemos de monstruo. Ya, antes que sigamos ¿Tú con el cachai que monstruo. cuando nosotros hablaste de que cuando un niño imita a un vampiro piensa en Bela Lugosi, ¿cierto? Sí, sin darse cuenta, está haciendo Bela Lugosi, po, weón. Cuando la gente imita a Frankenstein, ¿qué hace? Levanta las manos, ¿cierto? Así como caminando, como zombie lentamente. Sí, pero ese es el de Lugosi. Exactamente, eso viene del Frankenstein que interpretó Bela Lugosi en Frankenstein contra el hombre lobo. Sí, pues, porque hay un dato que da Karloff en su biografía, que el gallo explica que en la imagen donde a Frankenstein le caen unos palos prendidos de fuego encima, en la primera película, se ve como el weón retorciéndose. Y el gallo explica que en verdad eso era hasta cierto grado natural de él, y era porque el traje de Frankenstein le apretaban tanto las vendas que el weón no podía mover bien las articulaciones, pues, por eso no levantaba mucho los brazos. No, tú cachai que el sufrimiento que pasó Boris Karloff adentro del traje lo inspiró a ser una activista por los derechos de los actores. Pues si tú miráis la biografía de Lugosi y Karloff, fueron figuras súper influyentes en lo que fue la formación de
el sindicato de actores de Hollywood. Sí, porque de hecho Bela Lugosi era activista sindicalista. Eran buenas personas por lo que yo estuve Eran- viendo. es que eran europeos, pues, es que en cierto grado eran europeos. Lugosi por la parte rumana y Karloff británica, pero que eran bastante más avanzados hasta el día de hoy que los gringos culeados, pues bueno, era cosa de ver el debate presidencial ayer, pues weón. No, lo otro es que partieron de abajo. O sea, Sí. tú veis la biografía de Lugosi, el weón dejó a la familia para ir a ser actor. Pues. Sí, pues venía de un cierto grado de aristocracia rumano. Pero pasemos a la momia. La que Ya, yo no terminé de ver, hay que ser honesto. A mí me gustó, de hecho, la sinopsis de la momia, para quien no conozca la trama original. Se trata de que un grupo de exploradores encuentran una momia que es la del sacerdote egipcio Imhotep. Y la momia viene con una maldición, que es como el cliché de las películas de momia. La momia revive, se recupera y trata de revivir a su novia, la hija de un faraón, de la que estaba enamorado en el periodo del antiguo egipcio, que se llamaba Anaxunamun. Y para esto ella necesita el cuerpo de una mujer que sea descendiente de esta princesa. Esa es básicamente la trama de la momia. De hecho es la misma es la que ocupan para el remake de Brendan Fraser. Sí, pues de Robotman. Eh, Sí, el mismo Imhotep, la misma Anaxunamun. un poco, dándole un poco de contexto, eran los años donde se descubre la tumba de Tutankamón. De hecho, La famosa maldición de hecho, el escritor de la película era uno de los reporteros que cubrió la tumba de Tutankamón por parte de New York Times. Como película de terror no es de ser de las que menos miedo da, de tener 2 o 3 escenas de terror. Para mi gusto es más suspenso que terror. Sí, justamente. Ahora sí, yo aquí- pero como película es de las más reconocidas junto con la que hablaremos después, que es El Gato Negro. Y es principalmente porque la actuación de Boris Karloff como la momia es una weá. Es espectacular. Es una weá de loco. Es que yo encuentro que este tipo con la cara te da la cara de que pone el Boris Karloff es muy buena. Si a mi gusto Karloff era mejor actor que Lugosi. Ya yo estaba guardando ese mismo comentario, pero cuando llegara al Gato Negro. Sí, para mi gusto es mucho mejor actor y lo demuestra en la momia. Sí. Entonces en la momia no se ve tanto el monstruo de la momia. No, Que, se ve yo personalmente, a mí que me encanta el cine de monstruos, yo estaba esperando ver a la momia propiamente tal, pero igual me encantó la actuación. Hay una escena de flashback a Egipto que ya. muestran como a unos esclavos los matan. Y eso para su tiempo fue considerado una escena fuerte. Ya. Para los años 30, así que Sí, esta película es que tiene, es que tiene, los años tiene 30 harto todo era valor fuerte, nuevo. y es que a mí me sorprende. Bueno, era la generación entre guerras y cualquier weá era fuerte para ellos. No es chiste. Después vieron lo que eran las cagadas de verdad con la guerra y cambiaron un poco de opinión. Más o menos, pues bueno. No, pero no sé si nos tirarán copyright, se pone un poco del maquillaje de la momia. Vamos a tirar unos videitos. Una foto, yo creo, porque es que es notable. Sí, vamos a tirar unos Yo videitos y voy una a- imagen de Karloff. ¿Cuántas películas de momias han salido? Y esta es la momia más realista que yo he visto. Es que es una genialidad. Y eran años que eran muy complicados de hacer cine, porque hoy en día una película como El Hombre Invisible, que también es de los mismos años, era una facilidad. Ahora lo hacís todo por CGI, po, weón. Y no es lo mismo. Al culiado le ponía un traje verde y después en computadora así las mierdas y listo, tenía un hombre invisible. Pero en esos años hacer un hombre invisible era una complejidad de aquella, po, weón. O sea, no sé si la tenemos en la lista en la que vamos a hablar, pero el hombre invisible es mi favorita de todas estas. ¿Sí? Sí. Bueno, Es que hay una diferencia entre el hombre invisible, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo y la momia. y el chuchupacabra. El Chewbacca. No, es que yo encuentro que a Drácula, el hombre invisible, la momia, todo esto tú les podéis ver de dónde vienen. El hombre invisible era malo. ¿No la viste? Sí, la conozco hace años. El weón era un weón malo, derechamente el weón decía la que soy invisible, puedo matar, violar, hacer lo que se me dé la gana. Sí, era un guan que quería conquistar el mundo a la mala, Quería conquistar el mundo y el weón era sádico, el weón andaba descarrilando trenes, matando, robando, dejando la cagada por gusto. Y
Y algo bien como anecdótico como este azar de la vida. Después del hombre invisible aparece Hitler. Que tiene un discurso bien similar. Y puta, la verdad que existe el copyright, pero hay unos discursos muy buenos en el hombre invisible, weón. El que te digo yo cuando él dice lo que va a hacer y el otro es cuando se saca las vendas. Cuando hay una escena que el hombre invisible tiene como su estudio en una posada. Hay una parte que lo van a encarar y ven que no tiene cara y se empieza a sacar las vendas y el efecto para esa época era espectacular. ¿Sabes cómo lo hacían? ¿Cómo? Con terciopelo. ¿Eh? Con terciopelo negro. Al weón lo forraban en terciopelo negro, po. Entonces lo grababan haciendo la actuación y después grababan el mismo fondo sin el actor, po. Y después simplemente el cortometraje se ponía uno por sobre otro y el terciopelo negro funcionaba como hoy en día el fondo verde. Todo el trabajo que tenían que hacer en esos tiempos, weón. Sí, pues era como en la película de Jesús, el tema cuando cura a los hueones leprosos, ¿Eh? se hace con filtro azul y filtro rojo para hacer desaparecer la lepra en la piel. La pintaban con maquillaje para filtro azul y la grababan con filtro azul, así no se veía, po. Entonces cuando estaba el filtro rojo con el maquillaje de filtro azul se veía negro, oscuro como lepra. Y cuando pasaba al otro filtro desaparecía porque no lo captaba, po. Eran, O sea, ahí me pillaste la ignorancia completa, weón. eran weá que para la época eran una obra de ingeniería tremenda, pues. Si piensa que cuando Frankenstein lo suben para que reciba los rayos, La escena clásica. la escena clásica, el armatoste que hicieron para hacer esa escena costó $10.000 de la época. Que hoy en día sería $10.001, porque esa weá de inflación en los cocos. Pero sigue siendo un precio sumamente elevado, weón. Eran presupuestos absolutamente estúpidos para solamente hacer una grabación de 30 segundos. Ah, eso no notaba, yo encuentro que había como un harto amor de la gente que trabajaba en la película, weón. Sí, weón, es que tenían influencias claras, las mantenían, las ocupaban. Y eran gallos que estaban a full con la weá que estaban haciendo. Yo encuentro que muy pocos actores te aceptarían hacer un papel como el de Frankenstein si no pueden hablar. O sea, actores reconocidos, porque Pero ¿qué actor estaría dispuesto a salir a una película completa sin decir una palabra? muy pocos. En un Uno papel nuevo, uno tan- que venga de tan cero. crucial. O sea, yo creo que el Uno que- último fue en la película que ganó Oscar del Toro, la forma del agua, ¿Mm? donde la actriz hace el papel de una actriz muda, po. Y hablando de la forma del agua, esa película me falta a mí, El monstruo de la laguna azul. El monstruo de la laguna azul, la original. La, Ya ahí la pasé. laguna negra, no me acuerdo cómo era. Sí, el Black Lagoon, creo. De Black Lagoon, la tengo original, de hecho, que también es el último de los monstruos clásicos, parece. Sí, po, porque ya después pasamos a cuentos más de tipo Edgar Allan Poe que adaptan como películas de terror. Sí, o sea, es que después viene el tema, como decíamos, el tema de la guerra. Cuando la gente ve y empiezan a llegar fotos de las brutalidades que se cometieron en la guerra, estas películas ya no dan miedo. No, po. Ya el monstruo en blanco y negro ya no es una cosa de la que uno se asusta. Ya no nos asusta, como que como dije, no sé si es que lo alcanzamos a decir dentro de la grabación, pero los monstruos los creamos nosotros, pues nosotros creamos lo que va a ser un monstruo, por así decirlo. Claro. Porque, por ejemplo, mientras ocurrían las atrocidades judías en la Segunda Guerra Mundial, que el mundo aún no sabía, habían películas que hablaban de doctores experimentando con seres humanos, pues. Tú en esa época, claro, decir, no, la weá es imposible. Pero después abriste los campos de concentración judía y había un alemán experimentando con judíos, pues, weón. Y después viene otro miedo, que es el miedo de las armas nucleares, pues, que es cuando empieza el boom de la ciencia ficción. Sí, pues, no sé si es que alguna como vez Campo del viste Terror. hay una película culiada del autor del Gato Negro y Gato Blanco que es Kusturica, ¿Eh? que trata sobre el miedo nuclear, pues, es muy buena la película. Y ahí es donde aparece Godzilla.
también. No, en la En parte de que... Japón, sí. en el 50, no, me refiero después de la guerra, cuando ya cae la bomba atómica. La Kaiju. Y ahora Empieza, centramos un claro. poquito, no demos tantos saltos en el tiempo. No estábamos yendo a la chucha. No, quiero como hacer la reflexión de cómo ha cambiado lo que asusta a la gente, lo que la fascina. Ya, pues en este último cine, última parte que vamos a hablar de esto puntualmente, de este especial Lugosi Karloff, está el... Y yo lo diría, para mí está en la sección Lugosi versus Karloff, Sí. como actor. Esta es la primera película que hicieron juntos, pues, weón. Gato Negro. Que es un cuento de Edgar Allan Poe. Que en Latinoamérica llegó con una traducción excelente. Porque se llamó Satanás. Y después weamos los españoles, güey. Una maravilla. ¿Qué te pareció la película, Giorgio? No quería hacer la introducción de la película para que no me cache, porque esta sigue ya un poco más específica. Es que es un cuento de Edgar Allan Poe, en verdad, como que... como medio... Es que para recomendarla, o sea, Sí. es una... Bueno, voy a intentar yo. Es básicamente una historia de dos ex soldados, el doctor Verdegas y el doctor Halliman. Politz, Jan Politz, interpretado por Boris Karloff y el otro por Bela Lugosi, Sí. que se reencuentran después de mucho tiempo. Y el Bela Lugosi, el doctor Verdegas, descubre que el personaje de Boris Karloff se había casado con su esposa y después aparentemente la había matado. Sí, pues básicamente la película parte con un accidente donde quedan parados cerca de un castillo cuando van a pedir ayuda a esta casa, este castillo. El doctor, el weón que venía en el viaje junto a un matrimonio joven, descubre Verdegas, Lugosi. que ahí vive el weón que se lo cagó con la señora, pues, weón. Sí, y aquí viene una... Esta no es terror propiamente tal como las otras, pero la quisimos añadir porque era el primer encuentro de Bela Lugosi con Boris Karloff. Y en esto se descubre que Boris Karloff es un sacerdote satánico que tiene mujeres embalsamadas en el sótano, Que tiene a todas sus esposas embalsamadas en el sótano. incluida a la hija del personaje de Bela Lugosi. Justamente. Y esto lleva a un enfrentamiento entre los dos que yo creo que debe haber sido como ver a Schwarzenegger contra Stallone en su momento. No, yo creo que era como la película de Bruce Lee contra Chuck Norris, weón. Sí, yo creo que eso es más o menos la película reducida, resumida muy crudamente. Pero para nosotros la pregunta ahora es Carlos o Lugosi. No, yo creo que lo mío es obvio, weón. Que ya lo dijimos en todo caso, los dos dijimos Carlos. Sí, de mi película favorita, Frankenstein. Pero más ¿Qué? allá de nuestra preferencia por Karloff, son dos actores que dejaron bastante, que dejaron una influencia muy clara que se ve a partir del tiempo y Sí, pues, está presente en, por ejemplo, películas modernas que toman bastante de ellos, directores como el weón que hace El cadáver de la novia, ¿cómo se llama? Tim Burton. Tim Burton no usa mucho el cine clásico. Sí, pues, y, bueno, influencia no solo afuera del cine también, pues sí, eran activistas, eran tipos muy comprometidos con los derechos de los actores y los sindicatos. Justamente eran weones que estaban donde había que estar. Bueno, y para resumir con el verso y justificar un poco la respuesta, mi tema con Lugosi es que yo siento que Lugosi tiene más una actuación de teatro, es como mucho más histriónico, que Karloff tiene como más monólogo, un poco más exagerado, mientras que Karloff tiene esta cosa del diálogo, lo siento que es como más natural, y la forma en la que mira. No, y era más actor, sí, yo creo que directamente Karloff era más actor, pues, weón. Y Arturo Lugosi venía de un país que cada 2 cuadras te encontrás un gitano arreglando una lava y pegándole una paila de cobre, pues, weón. No, y luego eso me gusta es más actuación de teatro, que el teatro sí necesita que sea un poco más exagerado para que el que esté atrás entienda lo que está haciendo. Po. Sí, pues Lugosi que quedó marcado con el personaje. Sí, de hecho, dato interesante, a Bela Lugosi lo enterraron vestido de Drácula. Sí, pues durante mucho tiempo le costó sacarse el personaje encima.
Oye, y la película El Gato Negro, hay dos escenas que a mí me llamaron la atención. La primera es cuando es el accidente al principio de la película. ¿Ya? Y se da vuelta el auto, me causó mucha gracia la forma en la que va a ver a Lugosi y dice, el chofer está muerto, sigamos. Y nunca el resto de la película a nadie le importa un pico que murió el chofer, güey. No, pues el chofer culiado que es lo que era, weón, no era importante. Y aparte de todas las escenas notables en las que digo que te aparecen las mujeres embalsamadas en el sótano del personaje de Karloff, me gustó mucho que hay un momento que están los dos sentados y Karloff está tocando una canción que se llama Toca Fuga en D menor en un órgano, Ya, que es la canción que se asocia con Drácula. medio dato, Y, weón. y con el terror de los 20 a mí me llamó mucho la atención. Puta, soy horrible para taralear, no sé si la puedo meter ahí metida, creo que no tiene derecho a No, cantar. yo creo que vamos a dejar tu terario. Hay una parte muy buena en esa película que es cuando Lugosi tiene amarrado a Carlos y le dice que lo va a desollar vivo. Y hay un juego de sombras cuando leí que lo está agarrando a cuchillazos. Sí. No, sí. De hecho, hay una imagen que me llamó la atención fue mucho la misa satánica que empiezan a hacer. Oh, maravillosa. Porque yo creo que los gringos con los cartuchos que son, hay algunos que les da verdad ataque que eso hubiese salido en el cine. Sí, pues es que estas películas para los años eran bien fuertes para la gente. De hecho, hay una entrevista que habla de la hija de uno de los directores importantes del cine de su época, que decía que el gallo recibía cartas con hombres adultos maldiciéndolo, diciéndole que por su culpa no podían dormir. Cómo ha cambiado el terror, porque ahora es cierto, hay partes de Drácula que me dieron risa. Sí, pues no, y bueno, yo cuando fui a ver It, de la buena me dio ni miedo. Pero hay otra, no sé, por ejemplo, la transformación del hombre lobo. En la primera película no lo muestran, porque tenía todo el tema del debate de Darwin contra la iglesia. ¿Ya? Y la idea de un ser humano convirtiéndose en un animal era puta impensable que eso saliera en la tele. O en el cine, perdón. No, era meterle el pico en la oreja a Darwin, weón. Pasaron muchos años hasta que mostraran la transformación del hombre lobo propiamente tal en una película. Lon Chaney Jr., que era... Sí, que el gran perdedor del especial que estamos haciendo, porque creo que ninguno vio el hombre lobo en la lista de poder. No, el único hombre lobo que conozco es Ned Flanders. Que Lon Chaney queda bien atrás en el tema de películas de terror, porque principalmente el hombre lobo y del hombre lobo queda la weá de las balas de plata que se inventan en esa película. El tema de la luna llena. El tema de la luna llena, pero muchos no recuerdan. Hay películas más importantes como El hombre que ríe, que inspira en Joker, el Caligari creo que se llama El gabinete del doctor Caligari, esa alemana del año de la corneta. Sí, porque era una Año genialidad. De los años 20. Nosotros Sí, el cine de los empezamos 20 como en era los muy años 30. diferente. Entonces como que, entre comillas, el pobre hombre lobo queda ahí nomás, pues, weón. Yo jugué, yo soy fanático de los monstruos. Se preguntaba si por mito el hombre lobo es el que me gusta más. Pero sí, siento que las otras películas tenían como mucho más. Y en gran parte creo que era gracias a Karloff y Lugosi. Es que eres peludo, weón, que te gusta el hombre lobo. No, me gusta más la idea de un monstruo culiado gigante descuartizando gente en la calle. No, eso te caes con King Kong. También. Ya vamos a ir cerrando, weón, porque... Vamos a ir cerrando este especial, pero terminamos con el calendario de lo que sigue. Pues la próxima semana vamos a hacer Sí. zombies o vampiros. Lo tenía anotado por ahí, creo que... Lo anotamos en algún lado. En las conversaciones por interno, entre tanto porno que nos mandamos de estar. Ya. Claro, como decía el Lloro, ahí está la imagen del el cura armenio culiado matando a la paloma blanca La Paz. Como decía Borguito, tenemos un mes en octubre, queremos hacer un mes de terror, vamos a marcar. Tenemos sorpresa con lo que se viene más adelante con Alien. Sí, el resto de los miembros del canal van a estar También trabajando en algún par de cosas con eso. Vamos a trabajar Alien como canal en conjunto, por más allá que seamos secciones separadas. Pero después de esta especial de clásicos que terminan siendo Lugósico versus Karloff, se nos viene en el cine de zombies. Zombies, ya. Entonces,
Obligatorio Night of the Living Dead de Romero. Sí, George Romero, que en verdad, de todo, la película chilena de zombies, no, ¿verdad? O sea, que es malísima, pero no, esa vez sí que no. Y después rematamos con vampiros. Pero la última semana debería ser Alien. Y la última semana un especial de larga duración de Alien, que entre comillas larga duración porque ahora llevamos más de 40 minutos. Así que, pero para eso estamos. Pues muchas gracias para los que aguantaron hasta acá. Esta disertación, esta verborrea sin un sentido. Esta mamada Bela Lugosi y Boris Karloff. Sí. Así que nada, gracias por escucharnos, denle follow, compartan a sus amigos y nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego, Gorguito. Bye.